Bueno, nosotros venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. Estamos haciendo entrevistas a las personas adultas para recoger sus vivencias, sus creencias, cómo fue la vida de ellos. Me presento, yo soy Karina Vélez y mi compañero es Luis Aldarriaga. Ya, el día de hoy le vamos a hacer la entrevista a usted y ayúdenos con sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Vuelvo a dar mis 2 nombres y mis 2 apellidos. Sí. Ramón Esperanza Zambrano Párraga, ¿Cuántos años tiene? 75. Cuéntanos un poco cómo fue su infancia, su crianza, sus Mis padres. padres eran muy estrictos. Y como nomás éramos 2, también éramos consentidas. Pasábamos bien. ¿Y en qué sentido eran estrictos? Bravo, porque no nos dejaban jugar con todo el mundo, no nos dejaban bajar abajo. Así. No nos cargaban en las casas ajenas, no nos dejaban ir. ¿Y usted nació? ¿Dónde nació? En el campo, ¿Cómo se llamaba el lugar donde nació? la Rapatilla. ¿Y actualmente vive? Pertenece a Arcaute. ¿Y actualmente Vivo en Chone vive en Chone? y vivo aquí. ¿Cómo se llama el lugar donde vive aquí? Eso se llama Cucuy, diga. Calle de Cucuy. Esto pertenece, toda esa fanda así, pertenece a Cucuy. Sí, pues es la Yaye. Porque la gente cuando nos inscribimos se hace todo. Por aquí nos dicen que la llego. Sí, la Yaye. La llego porque no se inscriben en cualquier cosa. ¿Y qué recuerda usted, por ejemplo, de su infancia? ¿Qué recuerdo yo? ¿Cómo eran los juegos antes? Y no había ni muñecas, nosotros hacíamos muñequitas de tusa. Las vestíamos con hojitas de maíz. Así era que jugábamos. Yo, mi madre me había dado una muñequita bailarina cuando me bauticé. Que eran apegaditas las dos y bailaban ahí. Eso era lo único que tenía yo de muñeca, bueno. Y ahí, nada más. ¿Y cómo eran los trabajos? Del hogar, del campo. Y eso como lavar, ayudar a cocinar, ayudar a cuidar negros, que ya antes se cuidaban los negros, Los pájaros para que no se comieran el maíz, el arroz, que sembraban la sandía, el maní. Nos hacían casitas en los desmontes como una ramadita, para que no los mojáramos. Ahí teníamos que cuidar esos negros, que esos eran los más atrevidos. Arrancaban más plantas, pero hay veces no llovía y nos quedábamos todos rucas y mi papi llegaba Los negros ya habían comido. en la plancha que les había dejado los negros esos. Ahí se ponía bravo su papá. Ah, no, mentira, que está las caguas, plan, decía. Y que nos arrullaba el agua. Que amor mío. Estaban pequeñas también. Sí, como de unos 7 años. Pequeña, y todavía le da pereza. ¿Qué más nos puede contar que recuerde de sus padres? ¿Usted estudió? Sí, pero nomás la primaria. Hasta segundo año de colegio, nada más. ¿Qué le puedo contar de mis padres? Eran muy buenos. ¿Quiénes eran sus padres? Mi papá se llamaba Osvaldo Antonio Zambrano Vera. Y mi madre María Francisca Párraga Rodríguez. ¿Y a qué se dedicaba su papá? ¿Qué trabajos hacía? Agricultura. Agricultura. Sembraba. Sembraba plátano, cacao. Esos eran los sembríos de antes. Y de invierno el maíz, el arroz, el maní. Y esas cosas no se compraban de antes. ¿Y usted aprendió por ejemplo, a preparar la salprieta? Claro. Todo? ¿Cómo la hacían? Con maíz tostado, nosotros hacíamos. Ahora las preparan con harina y aceite. Nosotros preparábamos, yo tostaba el maní, el maíz, lo molíamos y ahí lo revolvíamos con el maní molido. Y ella la hacía.
Hacer salpritas sí aprendí. Las salpritas eran ricas. Claro. Yo digo que ahora sí hay unas buenas y unas malas, pero no como la de antes. Que eso que se tuesta el maní, se tuesta el maíz, todavía uno lo puede hacer. Mire, Qué a nosotros difícil. mi mamá nos hacía revolver el maíz con el maní y el refrito, la cebolla, el oreganito y cuantas cosas. Y ahí las hacía tostar vuelta eso en el comal, Bueno, hasta que cogiera un color un color. sueltecito y olorosito que botaba olor. Y Pues, ahí la molíamos vuelta en el molino. Sí. Sí, no es que maíz aparte y maní aparte. Ahí se revolvía maíz y maní y vuelta muela. Así era de antes. Sí. Y por eso que era rico, yo digo. Pero ahora O también la ponían a hornear en esos hornos de olla. Sí. La decían ellos hornar, ya después que estaba todo eso tostado hornado. Qué rica. Sí. Y mire, en esas cosas, así como esta niña, hay en los centros copios todavía creo que hacen en esas ferias. Ujú. Qué ricas salpritas que traen de esas que de antigua. Y como se vende bastante, Claro, esas salpritas, porque es rica. La gente de otro lado lleva salpritas. Pero es que ahorita ya la gente de carrera nomás y de prisa hacen esas salpritas con maní y harina. La revuelven así y ya no es buena. En parte sí. Mi ahorita que Cabi vino, llevó y dice que esa gente le reclamaban allá, le llegó a la señora y se le depositamos. Usted la hizo. No, nomás compramos en Chone. Pero ella dice que adentro en el mercado, en la plaza en Chone, hay un rico maní, una rica salpeta. Y dice, esa agua que viene eso, dice. Que Donde muelen el maní que sí, están moliendo. hay una ¿no? máquina, eso, dice Roy que es riquísima. Y de ahí Roy siempre trae. Y le compramos para que llevara y que la gente venga. Porque también el maní lo revuelven con harina y le echan aceite para que Sí, sea... eso se sea ve el- aceitosito que se ve. Sí, pero usted haga un caldo de maní, por ejemplo, de biche de maní. Eso se hace sopa. Sí. ¿Pero por qué se hace sopa? Porque si fuera maní puro, no se hiciera sopa. Así usted le eche bastante maní. Claro. Porque entre más maní le eche, más bueno Más queda. bueno queda. Pero usted ahorita si le echa mucho maní, eso se hace un soparrón. ¿Pero por qué? Por la harina. Esa harina que le tiran para comer. Sí. Yo me gusta ir a comprar a la plaza el maní molidito porque lo estoy viendo moler, que cae. Ese que Roy dice que ahí que compra. Porque Cuando en la hago tienda bol y no, esas eso es cosas la tienda allí. no. Y a decir le mandamos a la gente encantada. Le digo, Rey, que la gente la ¿Qué quiere. más me va a preguntar? ¿El maní, la salprieta? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué nos puede contar de la vida de antes que usted vivió y ya no hay ahora? Ya ahorita no hay nada de lo que había de antes. Pues la sandía, usted la sembraba, era purita. Nada de químico. Nada de ¿Y química. los trabajos cómo eran antes? Por ejemplo, Puro había el machete. cambio de mano, todo ese tipo Sí, de cosas. usted me daba la mano a mí y decían, cambio de mano. Ya. Usted iba a trabajar conmigo y yo venía a trabajar con usted a pagarle el brazo, decía. Así era que trabajaban más la gente de antes. Y Cambio de bastante trabajadores. ¿Sí? No es que era uno, no que bastante. Y ahorita es con la plata. Y Así trabajaban sea de 7:30 a 5 de la tarde. uno. Yo lo voy a regalar. Ahora esos trabajos se acuestan a dormir si tú los mandas solo. Y Sí. no trabajan. Y esta semana tuve que andar detrás de los trabajadores. Atrás. Y ya les fueron a trabajar. Y no ha acabado. No, todos los chefs. Don Chelo fue como cuando- 3 días. Cuando a mí Roy me dice trabajo, me da dolor de cabeza. ¿Y por qué? Porque yo le hago comida a los trabajadores vagos para que no terminen, Rode. Y yo me voy ni marimba de caña. Esas cañas las cortaban, hacían 3 canutos así y así. Y hacían unas marimbas así largotas y en esas marimbas se subía agua. Y era lejos. Ah, Era y lejos. En burro subíamos agua. Ah, ya. Con bototo. Y por ejemplo, ¿cómo era el lugar donde usted vivía? ¿Era campo? ¿Era Campo, montaña. Montaña. Uno para salir afuera a la carretera estable gastaba 6 horas a caballo. Era muy lejísimo. Y eran feos los caminos. Oh, horrible de invierno con doble O. ¿Y usted conoció a sus abuelitos? Sí, ¿Y cómo eran sus abuelitos? guapísimo. Mi abuelito eran bueno, Bueno, también trabajaban en el campo. sí. Ellos tenían finca en el campo. Mi abuelita se llamaba María Francisca María Olimpia Vera Zambrano. Mi abuelo era Jacinto Antonio Zambrano Vera. Nomás cambiaban los apellidos. El lugar, la posición.
Y por ejemplo, ¿cómo era la familia? ¿Era muy unida? Sí, mi familia ha sido siempre unida. Y Ten- sigue siendo unida. Sí, siendo unida. Y cuando usted ya se casó, ¿cómo fue su hogar? Bien, bonito y barato. Mi esposo le gustaba bastante el trago, pero nunca peleábamos. De repente una vez me pegó por borracho, pero le pegué también. Le di para que llevara y para que no se atreviera nunca más. Y que no vi una botella y no hasta los matos, era criminal yo. Pero le sirvió. Le sirvió de experiencia. Jamás, cuando ya me veía, era tiempo de Navidad. Lo invitan a un baile, porque como nosotros teníamos 4 hijas mujeres y la vecina tenía 4 más. Y lo invitaron a él que llevara a las muchachas y que invitara más muchachas y lo fuimos en Chone vivíamos. Que como mis hijas estudiaban, yo nunca las mandé a casa ajena, sino que yo misma atendía a mis hijas. Yo trabajaba y estudiaba a mis hijas. Y ahí, al otro día yo le dije, antes de irnos, deja plata para mañana que es Navidad para el almuerzo. ¿Y usted cree que Como galletitas mientras comía. que dejó? Dijo, no, si yo no la voy a gastar toda. Y voy al otro día de mañana muchas gracias. Le mando con Ángela primero. Dile a tu padre que mande para el café, que ya eran como las 9. Dile a tu madre que no joda. Ay, yo ya me ardía. Mandé a Marina lo mismo. Me fui yo y me da una cachetada. Me pegó y a mí mi padre nunca me había pegado. ¿Cómo me vas a pegar? ¿Me pegaste? Le dije yo. Me levaré encima y le di... No vi una botella que estaba así abajo la cama. Si no, yo lo mato. Tuvieron que quitármelo porque yo lo tenía en el pescuezo, era para ahorcarlo. Lo raguñé, lo mordí, le pegué hasta que me dio la gana. Y mi mamá me odió. Mi mamá lo odió. Odió, se alistó y se fue a Barquero, a donde la familia de él. Ay, ya dale la querella. ¿Usted cree que no ha ido a la querella? Iba raguñadito, como que el águila se lo había querido llevar. Pero ojalá que haya dicho por qué, pues. Y por ejemplo, cuando usted lo conoció a él, ¿cómo se enamoró de él? ¿Cómo se comunicaban? Con cartita. Mi mamá no gustaba porque decían que ese hombre era borracho. Pero era verdad. ¿Verdad era? Pero enamorado no por asunto eso, que le digan eso, digo. Un enamorado que le digan que le digan del novio, no lo cree nada de esas cosas. Aunque usted esté viendo, digo, Claro. le hace que no es eso, porque uno es bruto, eso yo digo. El enamorado es más tonto, yo digo en la vida. Dice Fabián Boya, dice con experiencia, ¿y quién me verdad? Pues, si uno ya les ha aconsejado a ustedes, porque ya uno pasó por ese camino, le digo. No es que vaya y dice, es que mami, ahora son otras cosas. No, mijito. Son las mismas. Son las mismas cosas. Lo que ha cambiado, le digo, porque ahora que hay que el televisor, que hay que la cámara, que hay todas esas cosas, pues ya, ahora. Antes no, antes era puras cartas. Aunque fuera más celosa, aunque sea un alcahuete, pero que la llevaba. O usted la dejaba en... Sí. Y conversábamos por la pared y él tenía una voz gruesa. Mi mami pegaba la carrera. ¿Y a dónde que hablan por aquí? Nadie, yo no estoy hablando con nadie. Todo está... Hablaba celosa su mamá. De antes ni siquiera hay unos padres que ya van, ¿Y sus hijos, por ejemplo, usted los tuvo con parteras o cómo los tuvo? Estuvo con pura partera. ¿Y quién era la partera ahí? Y unas veteranitas que habían en la zona, Conocidos. conocidas. ¿Y cómo celebraban, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, un hijo? Antes no se hacían esas celebraciones. Nada, solo nacía y ya. Y sí, nada más ni cumpleaños se les hacía. Y ni sabía uno que iba a tener Ni nada sabía de que esas iba a cosas parir. había, pues que no había. Y por ejemplo, el bautizo. El bautizo, Los yo padrinos. bautizaba, usted era la madrina, usted me acompañaba a la iglesia y de la iglesia nos desaparecíamos.
No es que usted iba a mi casa, como ahora que hay que hacerle el baile, la comelona y cuantas cosas, Solo era hasta la iglesia. hasta la iglesia. Una madrina, me acuerdo que me llevó antes había el Richard Soda, decían, Sí, en sí, Chone. Sí, yo he escuchado. Y nos llevaron a comer unas conchas, que eran unos helados en copa, con un trozo de torta arriba. Sí. Y eso, nada más. Después de las otras, yo por último ni las conozco, mis comadres. Quizás. No es como ahora que andan detrás de los padrinos, no, a mí me da vergüenza. Y ahora los niños se le hacen mejame, y que están en la barriga. Usted, aparte de ayudar a sus padres así en el campo, ¿qué trabajos más hacían en la casa, en el hogar, cuando ya, por ejemplo, se comprometió? Y yo cuando me comprometí, yo tejía petate, canasto, así, cosía. Aprendí a coser así nomás, Usted solita. solita. Desbarataba ropa y ahí cortaba y ahí cosía y de ahí para adelante ya me acostumbré a cortar sin desbaratar ropa. Y Cosía ahí- camisa, pantalón, vestido. Y con eso estudié mis hijas. La universidad y todas. Tengo 4 hijas mujeres. puras mujeres. Sí. 3 son profesoras, una es tecnóloga. Y todas están bien. Porque yo mis hijas no las dejaba salir con nadie. Si yo iba, iba. Hasta ahí no tienen problemas con los maridos ellas. Una tiene 30 años con el marido, la otra tiene... 2 tienen casi 30 años con los maridos. Una tiene 32, la otra tiene 30 años. La otra 25, 27. Y cuando se enfermaban, por ejemplo, usaban medicina natural. Sí, mejorar dolorines, eso era lo que veía de antes. Y Novalgina, 3 pastillas, no mejorar dolorines y Novalgina. Y así Y medicina del campo. Alcacelcer. Ah, Medicina del campo. y sí, pues eso sí, ruda, la Zaragoza. Remedios caseros, sí, hierbabuena, ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes en ese tiempo? fiebre. Ah, yo tuve 5 hijos. Mi primer hijo me le dio la polio y se me murió con la polio. Porque me lo dejó ciego, mudo, me le daba convulsiones a cada ratito. Y se me murió, Pequeño, de 4 años. de 4 años. Su primer hijo. Sí, y hay pura hijas mujeres. ¿Y tenían creencia en eso del mal de ojo? Claro, ¿Y se hacían curar? ¿sí? Había alguien que... Curaba por ¿Qué ahí, curaba o ahí? uno mismo le sobaba un huevo y por ahí montecito y se componían. ¿Y lo del picado de culebra? A eso sí le tenían que poner inyecciones para picadura. No habían curanderos antes, ¿o sí? Sí, habían que curaban a la gente y le daban toma. Le daban tomas. Toma yo creo que y el de culebra que le daban, yo no sé qué era que le daban. Y antes tenían las creencias así, por ejemplo, que se les aparecía el duende, El que el diablo. malo. Había esa Ujú. creencia. Y de verdad era. ¿A usted le pasó? Y claro, ¿Qué le pasó? para Semana Santa, mi mamá nos íbamos a comer hacia donde un hermano y mi papá, que estaban cerca, como de aquí arriba, más así, todavía ni entramos, pongamos. Ahí más o menos era la casa. Y yo de desobediente me iba a ir adelante y venían unos caballos negritos que corrían arreando unos chanchos. Y yo digo que eso era el diablo. ¿Y solo usted los vio? Solo yo, por desobediente, digo yo, pues. Que me iba yendo sin que mi mamá todavía se fuera. Y se regresó. Y no me guardé, llegué fue ahogada a la casa. Y nomás un trocito que corrí, como ahí le pasamos el alambre acá. Acá. Unos 30 metros más o menos. Casi me muero del susto. Estaba pequeño. Unos 7 años tendría.
Y la gente hablaba bastante así de que se les aparecía. Y sí, el pues ya mal. antes a uno no los dejaban bañarse ni en los esteritos. Y ahora se van a playa. En Semana Santa. Todos los Semana. días los guardaban. Todos los días. Desde el lunes. Mi mamá casi ni picaban casi nada porque decían que picaban a Dios. Nadie lavaba, nadie casi hablaba ninguna mala palabra, se rezaba. Ahora ya no. Y compartían todos en familia, Sí, se por ejemplo, reunían. hoy iban a su casa, mañana iban a la mía, pasada a la de él, hasta que se acabara la Semana Santa. Y así pasaban, compartían bastante. Tenían bastantes creencias. Sí, y se unían a rezar, no a estar pelando el diente ni nada. En el día, todo el día. Se rezaban a las 9, 12 del día. ¿Y la muerte? ¿Qué significado tenía? Por ejemplo, se moría alguien cerca, un familiar. ¿Cómo guardaban el duelo? De negrititos, las viudas, por ejemplo, si le morían los maridos, era que nomás les parecía aquí el moquillito. Después las batas eran hasta acá las mangas. Medias, pero en medias casi así de gruesas. Muchísimo negrito. ¿Y qué tiempo tenían que hacer eso? Y 2, 3 años. Y las hijas de negro, con medias, pero con mangas largas. Y las viudas se ponían una manta, un trapo negro. Y ahorita qué viuda haces. Por un lado el marido se muere, por otro lado le está pillando el otro. Y eso es lo que hacen, de verdad. Pero ella se reír como usted, como loco. O igual los días escucha que la vida ya tiene más. Y sí, es verdad. ¿Y ahí qué tiempo los tenían? ¿Un día, 2? ¿Cuándo Diantre. morían? No, antes de las 24 horas lo enterraban a uno, diga señora. Sí. Porque decían que era pecado tener un muerto mucho tiempo, porque el cuerpo no descansaba, el alma no se iba, no sé qué cosa. Y ahí los enterraban. Ahora la gente ya no reza. Y ahorita la gente va a reír. Ahorita la gente va con los celulares, solo está. ¿Cómo eran las casas manavitas que usted recuerde? Las casas de antes. De caña y madera nomás. Madera al piso y de caña las tablas. Diga señor. ¿Y qué tenían? ¿Cómo ¿Cuáles qué? eran los típicos materiales que habían? Por ejemplo, la plancha de carbón, Es la plancha de brasa. de brasa. Primero fueron las planchas de brasa que usted paraba una planchita trianguladita, era como así, un triángulo. ¿Ya? Y acá tenía maniguetita y usted prendía la candela y las arrimaba ahí para que calentaran. Cuando ya estaban calientitos, usted las tocaba con la saliva y el dedo, si chillaban ya estaban calientes. Sacaba y planchaba y tenía 2, 3 planchitas de esas. Y con eso planchaba. Después vinieron las de carbón. Y ahora ya las eléctricas. ¿Y usted no tiene de esas planchitas? A mí me regaló una mi suegra. Pero Déjeme. esta aquí es de carbón. No, yo digo de las que le estoy nombrando. Ah, de las que se calientan. Sí, Yo tenía mi... Parte del chulo nuevamente. Cuando llamaban a comer, ¿cómo hacían? era tu. Ya, allá oían la gente donde estaban trabajando Eso era para llamarlos a comer. a comer. ¿Y cuando alguien moría? Era 3 pitones, así, ¡pum! Y sacaban el chulo. ¡Bum! Otra vez. Y ¡bum! Otra vez. Ya la gente decía, eso es muerto que hay. Y la gente más o menos calculaban de dónde venía ese pito. Y acudía al lugar. Acudía al lugar. Ya sabían que era que alguien O si había era alguna fallecido. cosa de emergencia. Eran 2 pitaditas. Cuando alguien estaba enfermo, 2. 2. Si se morían era 3 y para el de la comida pues era bum, 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 bum. Usted no se sacaba el churro de la boca. De largo. Yo me acuerdo una vez que mi mami, yo estaba a la luz de mi hija de Marina y mi hermana también estaba para parir y el marido se había ido y nomás estábamos las 2 y partera. ¿Quién iba a ver esa partera? Mi marido se había ido a un velorio como de aquí arriba, ya donde entramos, pero con la música y todo no oía churro ni oía nada. A las cansadas llegó un vecino a ver qué era que pasaba.
llamaron con el chulo. Sí. Y ahí a buscar la partera. Ahí ya le dijimos que era que pasaba y ya se fueron a buscar a mi marido para que fuera a ver la partera. Y ahí ya vinieron. Así se avisaban antes la gente. Y el que escuchaba iba el y que hace ayudaba. chulo se oía de aquí hasta la carretera donde entramos. Bastante lejos. Sí, pues que la gente pitaba durísimo. Era una forma de comunicarse que tenían. Esa era la comunicación de antes. ¿Y qué objetos más habían así? Por ejemplo, que antes habían y ya no hay ahora. El churo, ¿qué más? La plancha ya no se utiliza. ¿Qué más hay, señora, que ya no se utiliza? Ya poco a poco uno va perdiendo hasta la comida cocinada con leña, En ollas de barro. en olla de barro. Las cazuelas los pegados en cazuela eran riquísimos, diga señor. Ay, sí, nosotros encargamos a la señora por acá que hace pescado y se me fue y nunca lo va a ver. Una señora acá que hace Ajá. sí, usted la conoce. Sí, sí. ¿Y La usted no hermana sabía de Cacha. hacer las ollas? Encargado para arroz y nunca lo va a ver. No tiene ¿Usted no aprendió a hacer las ollas? Yo sí hacía. Ah, sí ollita, hacía. pero es que yo no sé aquí en esta zona donde hay barro. Pero yo sí hacía. Ah, sí, así. Hay que gruñirlas con piedritas, rasparlas con cuchara para que se alisen cuando ya... Cuando ya están. Sí. un sabor riquísimo. Ah, Yo no sé. Yo aquí tengo unas chiquitas, yo las tengo sí, bueno, las ollitas, los tofados de gallina, caldo, riquísimo. pero qué rico. Y esos peroles no es igual. No, ¿Y cómo era la relación de los vecinos? ¿Se llevaban bien? antes la gente sí ¿Compartían? se llevaban bien. Todo el mundo era... El mal de uno era del otro, diga, señora. Todos compartían. Sí, ahorita no. Yo me recuerdo que yo he sido más última de la gente. Y antes era lindo, la gente sí que regalaba. Ya, tenían creencias antes, por ejemplo, creían en los santos, las virgen, Claro, yo todavía creo en los santos y la Virgen. celebraban, por ejemplo, el Niño Dios. Y claro, ¿qué es? Temblor, no. No, parece fue que la señora se movió. Ve. No, la señora que se movió, creo. No. Sí. No es a lo que ella camina. No va a agarrar un terremoto aquí arriba. ¿Celebraban, por ejemplo, el Niño Dios? Sí, ¿Cómo le hacían la Pesebre. celebración? Le hacían el pesebre. Cantaban. cantábamos, lo perdíamos hasta las 12 de la noche que alguien lo iba a buscar y lo hallaba. Ese era el padrino del niño. El padrino del niño. ¿Y Los usted sabe los bailes. chihualos? ¿Ah? ¿Usted sabe los chihualos? Sí. ¿Y nos puede decir unos chihualos? Uno. ¿Qué? Los que se acuerdan, algunos. ¿Y cómo que estribillo o qué? Sí, los que usted se sepa, no me los dice. Cántete, Y señora. los chihuahuas son los versitos. Sí. Ah, Niñito bonito de mi corazón, a pedirte vengo una bendición. Si el niño quisiera llevarme en su vida, por Dios que me fuera con toda mi vida. Niñito bonito de color rosado, ojitos azules, nariz perfilada. Cuando el niño viene todo es alegría y el día que se va son las penas mías. De todas las fiestas más me gustan dos, la del 3 de mayo y la del Niño Dios. Ya. Y cuentos así que antes la gente contaba bastante de eso. Cuento sí que no sé yo casi cuente. Casi no se acá. No se me graban los cuentos. Señor, ¿y usted sintió el temblor? Usted sí que ha tenido. Es la casa que se mueve, ¿no? Es la casa que... aquí sí se mueve santísimo. Pero dicen que había temblor en Y sí. esta semana. Yo un día sentí uno a las 5 de la tarde, casi a las 6. Pero sí me acuerdo. Nosotros también ¿Y pilábamos con mi usted mamá. pilaba? Yo pilaba ¿Cómo ropa. hacían ese proceso? Se ponían en un bunque así de madera y con unas piletas se pilaba así. Y ahí Para lo que pelaba. pelara el arroz, que se pelaba rapidito.
Y eso era para el consumo. para el consumo. Sí, Todo. Como quiera, ustedes cosechaban todo lo que ustedes comían. sí, se Desde el cosechaba maíz, el maíz amarillo para las tortillas. Todo era natural. Todo era natural. Sí. Por eso no, tal vez quizá yo el azúcar no sé por qué se me hizo ese azúcar. Y por ejemplo, ¿cuáles eran las comidas más comunes que siempre Y antes la había? gente era gallina, chancho, manís. Eran las comidas que habían en los campos, haba, frijol, yuca. Y todo eso ustedes mismos lo Se cosechaban, lo cosechaba, uno mismo preparaban. cosechaba y preparaba uno su comida. Y por ejemplo, cuando sembraban el maíz, Uno mismo lo cosechaba y lo cogía y todo. sembraban bastante. Bastante. Como para el año, para la temporada del año. No era como para vender, que ahora la gente siembra maíz para vender. Antes casi nadie vendía maíz. Solo era para su Cada propio quien, consumo. usted tenía su maíz, el señor tenía su maíz, yo tenía mi maíz y todos tenían maíz. Y si en caso se le acababa y yo tenía más, me prestaban una nega, media nega, hasta que viniera la otra cosecha. Y ahí la devolvía. Y ahí la devolvía. Así se hacían, diga señora. Sí, así era todo de antes. Y ahora no, pues. La gente que cosechan es filo. No da la plata, nadie le vale. Nadie le vale. Yo hoy me iba para Portobelo a contarle un maíz a Jonathan. Ah. Oiga, le cuenten, mi espera que este año fue malo, nosotros vamos a ir. Pues. Ya, ¿qué más nos puede contar que usted recuerde del trabajo, la familia, de todo lo de antes? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo qué? Por ejemplo, cómo era la vida familiar de ustedes? La ¿Su vida esposo le familiar. ayudaba Sí. en la casa, en las cosas, en la crianza de las niñas? Sí, mi marido era bien acogido a ayudar. Se ayudaba bastante. A verlas de noche cuando lloraban. Las cogía. Cuando se enfermaban, todo. Sí. Bueno, de parte de nosotros le agradecemos por habernos compartido su historia de vida y muchísimas gracias y que nos volvamos a encontrar en una próxima vez.